Muy buenas. En esta ocasión vamos a abordar lo que es la resolución de contraste en ultrasonido. Para eso, quiero que primeramente veamos estas tres imágenes. Observamos bien la imagen que nosotros tenemos en 8 MHz, una imagen que obtenemos con un traductor que emite una onda sonora a 10 MHz y otra a 12 MHz. Fíjense muy bien en lo siguiente. Eh, la frecuencia que se escoja para el estudio va a afectar en cierto grado el grado de ennegrecimiento de la imagen. Pero esto no se debe, obviamente, por los mismos motivos por los cuales sucedía el grado de ennegrecimiento en una radiografía. Sucede lo siguiente, y para eso quiero que retomemos a una de las primeras slides de esta presentación, que es esta de aquí. Fíjense bien en lo siguiente. Fíjense bien en el grado de amplitud que emite el traductor, un traductor de baja frecuencia, y en el grado de amplitud que emite el traductor de alta frecuencia. Observemos bien, hay una correlación. El traductor de baja frecuencia emite ondas sonoras de mayor amplitud. Traductores de baja frecuencia, de alta frecuencia, perdón, emite ondas sonoras de mayor amplitud, de menor amplitud. Entonces observen bien esto. Traductor de alta frecuencia, menor amplitud. Traductor de baja frecuencia, mayor amplitud. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esa amplitud está relacionado con lo que es la intensidad de la onda sonora. Así. Entonces, está relacionada de esta manera. Mayor amplitud equivale a que la onda sonora tenga mayor intensidad. Y menor amplitud equivale a que la onda sonora tenga menor intensidad. ¿Y a qué equivale que una onda sonora tenga mayor intensidad? A que tenga mayor penetrabilidad en el paciente. ¿Y a qué equivale que la onda sonora tenga menor intensidad? A que tenga menor penetrabilidad. Paciente. Estos son los motivos. Entonces, el grado de amplitud va a afectar el grado de penetrabilidad. Y ya sabemos que el grado de amplitud también está relacionado con la frecuencia que emite el traductor. Entonces, teniendo esto bien en claro, voy a retomar ahora a la presentación donde estaba. Esa aquí. Y entonces resulta bien lo siguiente. Esta imagen de aquí se mira así porque esa onda sonora tiene muy baja amplitud. Como tiene muy baja amplitud, no logra penetrar suficiente en el paciente como para conseguir información de esta región de acá. A diferencia que sucedía con un traductor con una menor frecuencia. Entonces, como la onda sonora no llega hasta acá, no llega a una mayor profundidad, no se puede obtener esa información, y entonces se ve ese grado de ennegrecimiento porque no se está obteniendo información en esa región. Ese es el motivo por el cual ustedes van a ver de que diferentes traductores se operan con diferentes frecuencias, se operan a diferentes profundidades. Ustedes van a ver, por ejemplo, la diferencia entre un traductor convexo, lineal y sartorial, con el grado de frecuencia y con la región anatómica de estudiar. Entonces, también va a ver, por ejemplo, porque es muy importante acercar lo más posible el traductor a la región anatómica de interés, porque eventualmente hay una limitante de esa frecuencia, hay una limitante de ese valor de frecuencia con respecto a la penetrabilidad del del paciente. Ahora, también veamos aquí lo siguiente. Observen bien de que el grado de contraste no es el mismo a lo largo de toda la imagen, sino que va a disminuir mientras mayor profundidad haya tenido el haz de sonido sobre el paciente. Entonces, ¿por qué es esto así? ¿Por qué se va reduciendo el contraste a lo largo de la imagen? Porque resulta que el haz empieza a perder intensidad
cuando pasa por sobre el paciente. Entonces, a mayor profundidad ya pasó el láser por sobre el paciente, empieza a perder intensidad y empieza a perder electrónica también, y esto ocasiona una pérdida de contraste. Entonces, ustedes pueden ver que ese grado de amplitud, ese grado de intensidad de la onda sonora va a afectar en mayor o menor medida el contraste de la imagen. Ahora, vamos a introducir algo totalmente nuevo en esta modalidad, es el hecho de rango dinámico en decibeles. Sabemos muy bien lo que es el rango dinámico, pero queremos aplicar ese concepto a lo que es el estudio de ultrasonido. Fíjense muy bien aquí. El rango dinámico, bueno, primero resulta que la onda sonora, el pulso de onda sonora que nosotros vimos aquí, voy a retomar aquí nuevamente la presentación, estábamos al inicio. Esta onda, observemos bien aquí el pulso de sonido. Observemos bien de que son varios ciclos, en este caso 3 ciclos, y que cada uno de estos ciclos tiene diferentes valores de amplitud. Ahora, estos diferentes valores de amplitud de la onda sonora equivale a que la misma onda sonora tenga diferentes valores de intensidad. Observen bien, hay un valor de intensidad máximo y hay un valor de intensidad mínimo. Lo mismo sucede con un transductor de alta frecuencia, un valor de intensidad máximo y un valor de intensidad mínimo, solo que, claro, esto varía relativamente, ese valor de intensidad varía relativamente hablando, ¿verdad? No es lo mismo hablar de esa intensidad máxima en este transductor que la intensidad máxima de este transductor. Entonces, ¿qué pasa? Vemos un máximo de intensidad y un mínimo de intensidad, siempre en la misma onda sonora. Resulta que esto es creado especialmente por lo siguiente que vamos a hablar aquí. Resulta que como la onda sonora emite un rango de intensidad máxima, un rango de intensidad mínima, esto va a afectar la escala de grises que se va a observar en la imagen. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta ecuación me permite a mí ver esa escala de grises que nos va a permitir ver la imagen. Entonces, aquí tenemos rango dinámico en decibeles igual a 10 por logaritmo y paréntesis mayor intensidad entre menor intensidad. Ahora, esta es una ecuación que me va a permitir a mí ver esa escala de grises a través de esas variaciones de intensidad que emite la onda sonora. Para eso quiero que antes de hacer un breve análisis, quiero que hagamos este ejercicio. Ahora, observen bien lo que nos pregunta. ¿Cuánto es la escala de grises en decibeles del transductor? Si el transductor emitió pulsos de onda sonora con un máximo de intensidad de 1000 MHz y un mínimo de 100 MHz. Entonces, observen bien aquí el rango. Un máximo de 100.000 y un mínimo de 100 MHz. ¿Qué vamos a hacer eso? Lo vamos a introducir dentro de este logaritmo. Ahora, quiero recalcar una cosa, este logaritmo puede, yo espero, de que a estas alturas, porque ya han pasado matemática 2 y física 104, conozcan ya esto del logaritmo. Si tuviesen dudas cómo ingresar cómo utilizar este logaritmo en la calculadora, yo he grabado previamente un video para mostrarles cómo hacer esta operación dentro de la calculadora. Entonces, si tienen dudas sobre cómo hacer esta operación, les recomiendo pausar el video e ir directamente al video que le agrego hoy en la plataforma, que les va a enseñar a aplicar estos valores dentro de la calculadora. Dicho sea de paso, entonces asumo de que ya han visto ese video o ya conocen muy bien cómo introducir estos datos y continuamos con el ejercicio. Entonces, vamos a tomar 10 por logaritmo, paréntesis 100.000 entre 100. Y esto nos va a dar 30 decibeles. Decibel es la unidad que nos va a dar esta escala de grises en decibeles. 30 decibeles. Ahora vemos el otro ejemplo. ¿Cuánto es la escala de grises en decibeles del transductor que emitió en decibeles? El transductor emitió pulsos de onda sonora con un máximo de intensidad de 100.000 MHz y un mínimo de 0.1 MHz. Entonces, hago la misma operación, 10 por logaritmo, 100.000 entre 0.1 MHz. Esto en la calculadora lo introduzco y me va a dar 60, que va a ser 60 decibeles. Ahora, observemos bien, 30 decibeles y 60 decibeles.
¿Cómo me va a afectar eso a mí en la imagen? Veámoslo ahorita. Y entonces veamos la escala de grises, cómo afecta este valor de decibeles. Ustedes ven bien la imagen obtenida 30 decibeles y ustedes ven bien la imagen obtenida 60 decibeles. Obviamente, esta imagen va a dar una mayor tonalidad de escala de grises que esta. Claro que esto, la escala de grises vista no va a ser la misma escala de grises vista en una tomografía. En una tomografía, por supuesto que la escala de grises va a ser extremadamente alta comparado con esto. Pero observen muy bien cómo afecta la imagen el hecho de ese rango de intensidades. Muy bien. Observen bien ese rango de intensidades. Observen bien el rango de intensidades aquí, en el primer ejemplo, y observen bien el rango de intensidades aquí en el segundo ejemplo. Partimos de una intensidad máxima de 100.000 MHz a una intensidad mínima de 100 MHz. Perdón, de 100 megawatts. Estoy con watts. Estos son megawatts. Y 100.000 megawatts y 100 megawatts. Observen bien esa diferencia. Ahora observen bien esta diferencia, este rango de 100.000 megawatts y 0.1 megawatts. Noten que en este segundo ejemplo es mucho más amplio esta diferencia entre el máximo y el mínimo de intensidad de la onda sonora. ¿Qué nos va a conllevar a esto? Según nuestro resultado de 60 decibeles, que se van a observar más escaleras. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que mientras más sea el rango de intensidades, mientras mayor sea el rango de intensidad máxima y mínima que emita la onda sonora, mayor va a ser la escala de grises. ¿Y de qué va a depender ese rango de intensidad máxima y mínima? Va a depender de cantidad de ciclos. ¿Por qué? Por lo siguiente, voy a poner pause aquí, voy a borrar esto y voy a retomar nuevamente la presentación inicial. Muy bien, observen muy bien aquí, 3 ciclos y 2 ciclos. A medida que se muestren más ciclos, ustedes pueden ver una intensidad máxima y un mínimo de intensidad. ¿Qué sucede? Que mientras más ciclos se muestran, ustedes van a ver mayor diferencia entre la amplitud máxima y la amplitud mínima porque más ciclos se muestran, se va reduciendo la amplitud del último ciclo. Entonces, eso es la afectación que va a tener el número de ciclos que emite el transductor. Entonces, por eso podemos ver de que el número de ciclos también va a tener una consecuencia en la imagen. En cuanto al contraste, por supuesto. En cuanto al contraste, porque ya vimos, aquí retomo, porque ya vimos de que el número de ciclos va a afectar también lo que es la resolución axial, pero también va a afectar lo que es el contraste. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Fíjense muy bien que hay ocasiones en que la imagen que se tiene en ultrasonido puede tener una tonalidad muy oscura. Si eso llega a pasar, hay un proceso que se llama ganancia de brillo. Bueno, se le conoce popularmente como aumento de brillo de imagen, que lo que conlleva es a darle una tonalidad más clara a la imagen. Ahora, ¿cómo hace esto el equipo? El equipo lo que hace es tomar la onda sonora, la intensidad de la onda sonora que recibe el traductor, que viene del paciente, es decir, la onda sonora que viene del paciente y que recibe el traductor, toma esa onda sonora, aumenta la intensidad. Entonces, ¿qué ocasiona con esto? Esto lo que ocasiona es que la imagen pase de tener una tonalidad muy oscura a una tonalidad un poco más clara. Entonces, la ecuación que nos va a permitir analizar eso va a ser esta que ustedes ven aquí, ganancia de brillo, va a ser igual a 10 por logaritmo de 10. Para esta intensidad, onda sonora de la intensidad sonora recibida,
aumentada e intensidad sonora recibida. ¿Qué significa esto? Observen bien. Intensidad sonora aumentada, es decir, la intensidad que se aumentó y la intensidad de la onda sonora que está recibiendo el traductor. Donde dice intensidad sonora recibida. Veamos un ejemplo concreto. Veamos aquí la intensidad de la onda sonora que recibe el equipo de 10 megawatts. Y para aumentar la calidad de la imagen, el equipo aumenta la intensidad a 100 megawatts. Entonces observen bien aquí que la ganancia de brillo va a ser igual a 10 por logaritmo de 100 entre 10. Y esto nos va a dar 10 decibeles. Ahora, veamos aquí el efecto que tiene el valor de la ganancia de brillo. Si la ganancia de brillo es baja, vamos a ver una imagen con tonalidad muy oscura. Si la ganancia de brillo es muy alta, vamos a ver una imagen con una tonalidad muy clara. Por supuesto que lo que se busca no es que esa ganancia de brillo sea tan alta, sino que sea dentro de un rango intermedio. ¿Por qué? Porque resulta que si esa ganancia de brillo es muy alta, lo que les va a dar a ustedes es pérdida de detalle en la imagen y mayor ruido en la imagen. Entonces hay que tener cuidado con eso, y si sucede que queremos aumentar la escala de brillo, entonces tenemos que dar un rango intermedio para evitar esas consecuencias negativas. Perfecto. Ahora, vistos lo que es la resolución de contraste, quiero que ahora abordemos lo que es el ultrasonido Doppler. Este ultrasonido Doppler sucede por un fenómeno físico que se llama efecto Doppler. Fíjense bien que el efecto Doppler, ustedes tal vez lo hayan percibido en algún momento, hayan sido bien observadores. Aquí lo voy a detallar de qué se trata eso. Fíjense muy bien. Sucede lo siguiente, voy a dar un ejemplo concreto. Imagínense una ambulancia que se escucha a lo lejos, ustedes la escuchan acercarse hacia ustedes, y pasa de ustedes esa ambulancia, y observen bien el cambio de tonalidad de la sirena. Cuando la ambulancia se acerca a ustedes y cuando la ambulancia se aleja de ustedes, ustedes van a escuchar un cambio de tonalidad en ese sonido. Eso es precisamente el efecto Doppler, el cambio de tonalidad que ustedes escuchan de ese sonido cuando se acerca el objeto en movimiento y cuando se aleja. Esto sucede porque ese objeto, cuando se acerca a ustedes, emite un sonido con una frecuencia, con una menor frecuencia, y cuando se aleja, ustedes captan un sonido con una frecuencia más alta. Entonces cambian ustedes ese sonido cambia de una tonalidad grave, de una tonalidad aguda a una tonalidad grave. Eso es precisamente el efecto Doppler. Ahora, resulta que el efecto Doppler se aplica en ultrasonido porque obviamente estamos trabajando con ondas de sonido. ¿Dónde se aplica específicamente? Se aplica cuando se quiere analizar el flujo sanguíneo, torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay ciertas anomalías, hay ciertos problemas cardíacos que se necesitan analizar lo que es el flujo sanguíneo para poder detectarlas. Entonces resulta que cuando se quiere detectar lo que es el flujo sanguíneo, como el flujo sanguíneo está en constante movimiento, se da este efecto Doppler. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense bien aquí. Bien, esto es una ilustración que nos da una referencia de cómo es ese proceso. Tenemos el traductor, y el traductor obviamente emite la onda de sonido hacia el flujo sanguíneo, y hay una parte de ese sonido que rebota, es decir, que llega al flujo sanguíneo y tiene una parte de eco y vuelve nuevamente a lo que es el traductor. Ahora, ¿qué sucede? Esa frecuencia que está captando el transductor, ese sonido que está captando el transductor, va a variar la frecuencia si ese flujo sanguíneo se acerca al transductor o se aleja del transductor. De la misma manera que sucedía con este ejemplo. La frecuencia cambia si el objeto en movimiento se acerca a la persona o se aleja de la persona. Entonces, aquí sucede lo mismo. La frecuencia que capta el transductor va a variar si el flujo sanguíneo se acerca al transductor o se aleja del transductor por efecto Doppler. Entonces, esa consecuencia sucede. Ahora, resulta que
lo que se quiere obtener del flujo sanguíneo es la velocidad. Entonces, a través de esa velocidad es donde se determina si hay ciertas anomalías que pueden conllevar a un problema, por ejemplo, del corazón. Dando un ejemplo, una obstrucción, por ejemplo, por ejemplo, una obstrucción por ejemplo, que puede darse una arteria coronaria, dando un ejemplo, también puede indicar esa anomalía en la velocidad del flujo sanguíneo. Entonces, lo que se desea obtener es la velocidad del flujo sanguíneo. Eso es precisamente lo que se visualiza en una ecografía Doppler o ultrasonido Doppler, lo que es la velocidad del flujo sanguíneo. Ahora, fíjense bien que tenemos primeramente lo que es el Doppler color, y el Doppler color, ustedes lo que ven es una tonalidad roja o una tonalidad azul, dependiendo de si el flujo sanguíneo se está acercando o alejando del transductor. Si se acerca al transductor, ustedes lo que van a observar es color rojo. Si el flujo sanguíneo se aleja del transductor, ustedes lo que van a observar es color azul. Entonces ustedes pueden ver aquí que el flujo sanguíneo aquí se está acercando al transductor y aquí se está alejando. Y aquí ustedes pueden ver un rango de velocidad del flujo sanguíneo de acuerdo a la región. Entonces, eso es lo que se obtiene en la ecografía Doppler. Y en la ecografía Doppler cruzado continuo, lo que se obtiene es una gráfica. Una gráfica de los diferentes valores de velocidad del flujo sanguíneo con respecto al tiempo que se está midiendo en ese momento. Ahora, perfecto. Como lo que se quiere obtener en ese ultrasonido Doppler es la velocidad del flujo sanguíneo, hay que saber muy bien qué factores van a estar afectando esa velocidad del flujo sanguíneo. Entonces, para eso les presento esta ecuación para que analicemos lo siguiente. Fíjense aquí, la velocidad del flujo sanguíneo va a depender de lo siguiente: la frecuencia de Doppler, que es básicamente, se lo digo así, esta frecuencia de Doppler es el grado en que varía la frecuencia aquí de un objeto en movimiento. El grado en que varía la frecuencia por un objeto en movimiento. Así lo vamos a poner. Dando un ejemplo, por ejemplo, el caso de la sirena. En el caso de la sirena, por ejemplo, ¿en qué forma varió esa frecuencia del sonido cuando la sirena se acercaba y se alejaba de la persona? Entonces, en ese grado en que varía la frecuencia es lo que conocemos como frecuencia Doppler. Esto, por supuesto, lo detecta el interruptor y a través de esa frecuencia Doppler toma otros parámetros también para detectar lo que es la velocidad del flujo sanguíneo. También se tiene que tomar en cuenta lo que es la velocidad del sonido. Esta velocidad del sonido, la que vamos a tomar es la velocidad del tejido suave. Que es 1540 metros de segundos. Y fíjense bien aquí que va a también variar de la frecuencia del transductor. Y va a variar también de la angulación. ¿Qué es esta angulación? Esta angulación es precisamente, lo puedo indicar con esta figura. Vamos a ver si nos podemos ver rápidamente. Aquí tengo una figura más abajo. Lo vamos a ver aquí. Bueno, espero que estas letras no interrumpan lo que quiero observar. Esa angulación que yo quiero ver aquí es precisamente el ángulo de diferencia que hay entre la dirección del flujo sanguíneo y el transductor. Eso lo vamos a ver a través de ese coseno que está aquí. Esta función coseno. Entonces, podemos abordar eso.
ahorita esa función coseno, angulación. Entonces, observen bien aquí. La velocidad de flujo sanguíneo que se detecta en la ecografía Doppler o ultrasonido Doppler va a depender, entonces, como les decía, del grado en que varía de la frecuencia Doppler. Esta velocidad de sonido, que es una constante, esto no va a cambiar, esto va a ser siempre igual, va a depender también de la frecuencia que emite el transductor y va a depender de la angulación. Por ese coseno. Vamos a ver ese coseno qué significa. Muy bien, eso es lo que va a depender. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que cualquier anomalía que se quiera detectar tiene que considerarse muy bien. Tiene que considerarse primeramente si esa anomalía está fuera de la, no tiene, está fuera de, o sea, no tiene una relación por el tipo de frecuencia del transductor y no tiene relación por la angulación. ¿Por qué? Bueno, sucede lo siguiente. Imagínense, por ejemplo, que en una ecografía Doppler se haga un estudio y entonces se revele que hay una cierta anomalía en esa velocidad del flujo sanguíneo. Ahora, puede suceder lo siguiente, que si no se tomó la angulación correcta, esa anomalía en esa velocidad del sonido no puede indicar un problema de salud, por ejemplo, sino que puede indicar un problema de error del estudio, que no se tomó la angulación correcta, o también puede ser de que no están considerando que lo están haciendo a una diferente frecuencia. Entonces, se tiene que tomar en cuenta estos parámetros para saber muy bien si la velocidad del flujo sanguíneo que están teniendo ustedes, si hay una anomalía, puede ser debido a que de verdad hay un problema de salud o puede ser debido a que hay un error en el estudio, porque está tomando una mala angulación o se está tomando un valor que no corresponde a la frecuencia con que se está emitiendo el transductor. Entonces, estos valores van a depender, claramente. Ahora, quiero que veamos rápidamente un ejemplo y veamos este ejemplo aquí para salir de dudas. Entonces, tenemos en el ejemplo, el transductor emite una frecuencia de 7 MHz y registra una frecuencia Doppler de 1.6 kHz. Se estima que el ángulo entre la arteria de estudio y el transductor sería de 60 grados. ¿Cuánto debería ser la velocidad de flujo sanguíneo que registra el equipo? Esto es un ejemplo claro. Trato de aplicar esto con valores que pueden darse en lo que es la práctica. Entonces, quiero que tomemos primero ese 60 grados y lo añadimos al coseno. ¿Cómo es esto en la calculadora? Si no sabe, no ha tenido experiencia previamente, le recomiendo dar pausa a este video y ver un video de cómo ingresar sus datos en la calculadora, que lo añadí en la plataforma. Sí es muy importante que sepa cómo hacerlo, porque en el examen esto puede conllevar algún error. Hay que saber cómo hacer esto. Sí recomiendo que vean ese video inclusive si ya saben cómo operar este coseno en la calculadora. Quiero que vean ese video porque ahí les enseño cómo configurar su calculadora para que les indique el valor correcto. Si su calculadora les da coseno 60 y no les da 0.5, es que está mal configurada. Entonces hay que configurarla correctamente. Ahora vamos a tomar ese sistema de Hertz y lo vamos a expresar a 7 por 10 a la 6 segundos inversos. Esto ya lo hemos visto anteriormente en procedimientos anteriores. El de kilohertz. Kilohertz, ¿qué significa kilohertz? 1 por 10 a la 3 hertz. Entonces, en vez de decir 1.6 kilohertz, vamos a decir 1.6 por 10 a la 3 hertz. Esto va a ser igual a 1.6 por 10 a la 3 segundos inversos. Esto nos va a llevar velocidad de flujo sanguíneo igual a 1.6 por 10 a la 3 por 1540 en flujo segundos. Recordemos que esta es la velocidad del sonido en tejido suave que corresponde dentro de esta ecuación. Y tendríamos 2 por 7 por 10 a la 6 segundos inversos por 0.5 que es coseno. ¿Se ven bien? Coseno.
Ingreso estos datos en la calculadora, me van 0.25 metros por segundo. Este es el valor que corresponde. Y finalmente, aclaro que lo que usualmente se adquiere ya para fines de estudios, ya para fines prácticos, usualmente lo que se escoge es una angulación de 60 grados entre la dirección del flujo sanguíneo y lo que es el transductor. Para efectos prácticos se escoge esta angulación regularmente. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que esta explicación les ayude a su estudio. Cualquier duda o consulta, no duden en comunicarse conmigo. Bueno, eso es todo realmente y éxitos en sus estudios. Feliz día. Muy bien, entonces para finalizar, solo señalo una bibliografía de donde se tomó todo este contenido. La primera bibliografía donde tomé el contenido es el manual de física para radiología del organismo de energía atómica, específicamente el capítulo 12 y capítulo 13, y la segunda fuente donde lo tomé es The Essential Physics of Medical Imaging, cuyo autor es el Buchberg. Lo tomé de la tercera edición específicamente y del capítulo 14. Entonces pueden consultar estas fuentes de cualquier momento para cualquier duda que tengan sobre el tema.